Muy bien. En la última lección de este módulo nosotros hicimos un breve repaso del funcionamiento del filtro de Kalman y del filtro de Kalman extendido. Primero entendimos un poco más así que la forma en que este filtro funciona y por qué es que es necesario. En aquel caso simple de un robot pues en una dimensión en donde lo que queríamos era pues al final de cuentas controlar y de no tener el filtro de Kalman nuestras mediciones, ¿verdad? Nuestras salidas utilizadas de forma directa pues no nos iban a dar la mejor solución para poder hacer el control del sistema. Además de eso, nosotros vimos el planteamiento discreto de tanto el filtro de Kalman como el filtro de Kalman extendido, y vimos que se podía colocar en forma de lo que se llama predictor corrector. Veíamos que la parte de predicción tenía que ver con el modelo que conocemos del sistema, y la parte de corrección ya toma en consideración las mediciones y la información que nos están brindando los sensores acerca de la situación. Al final de cuentas pudimos nosotros pues visualizar que todo era una combinación de distribuciones normales, ¿no? Una combinación de gaussianos, y cómo es que pues el conocimiento de múltiples gaussianos nos permitía a nosotros encontrar estimados que tuviesen la mínima varianza y pues que en la media fueran exactamente iguales a las variables de estado. En la lección de esta semana lo que quiero que nosotros entendamos es cómo es que este filtro de Kalman planteado de esta forma en particular, ¿verdad? Predictor corrector, nos va a permitir a nosotros efectuar un proceso de fusión de sensores. Y tal vez lo más importante aquí va a ser entender, igual va a ser un proceso pues ahí sí que lento, digámoslo así, porque sí es un tema que pues que genera un poco de confusión, pero ir entendiendo pues poco a poco cómo es que se utiliza esta herramienta de un modo distinto a un observador de estado, y se utiliza como una herramienta pues para poder hacer fusión de sensores. Realmente de las pocas herramientas que tenemos pues para hacer fusión de sensores. Entonces, para esto quiero que nosotros pues empecemos a considerar la siguiente situación, y es entender un poco cómo es que van a estar funcionando o bajo qué marcos de referencia van a estar funcionando nuestros robots móviles. En el caso particular de este módulo, nosotros nos vamos a estar enfocando bastante más en los robots móviles con ruedas, porque este tipo de robots nos va a permitir a nosotros tener una gama más amplia de sensores, pero pues hay bastantes más técnicas, inclusive en el documento de referencia que tenemos para este módulo se habla también de algunas otras técnicas que son aplicables para robots móviles en general. Háblese también pues drones, sistemas submarinos, por ejemplo, etcétera, etcétera. Muy bien. Entonces, para hacer un poco la distinción a lo que pues nosotros estamos acostumbrados a trabajar en robótica, que han sido los robots de base móvil, perdón, de base fija, en donde nosotros, si ustedes recuerdan, tenemos digamos que algo más o menos de esta manera, versus el caso de nuestros robots
pues móviles con ruedas, ¿verdad? En este caso consideremos nosotros un differential drive, ¿verdad? Un robot diferencial, pues que se está moviendo alrededor de su entorno. Para el caso de nuestros robots de base fija, nosotros identificábamos ciertos marcos de referencia sobre los cuales íbamos a estar trabajando. Por ejemplo, los principales que nosotros identificábamos era el marco de referencia de la base y el marco de referencia del efector final. También nosotros teníamos algunos otros marcos de referencia adicionales. Por ejemplo, teníamos a veces el marco de referencia inercial y podíamos determinar, por ejemplo, una transformación de base para llegar del inercial hasta pues la base. Inclusive a veces teníamos también un marco de referencia de herramienta, ¿verdad? Que también nos permitía a nosotros pues considerar una transformación de herramienta que nos permitiera utilizar la punta de la herramienta como el punto de interés, por ejemplo, para hacer cinemática directa y cinemática inversa. Para el caso de nuestros robots móviles con ruedas, nosotros originalmente habíamos considerado pues el marco de referencia del cuerpo del robot y el marco de referencia inercial fijo. Pero ahora vamos a ser un poco más específicos en los distintos marcos de referencia que vamos a tomar en consideración, porque nos vamos a dar cuenta que una de las grandes diferencias y una de las grandes dificultades que van a surgir en el caso de los robots móviles va a ser el tipo de sensores que tenemos y la información que estos proveen, ¿verdad? A diferencia de los robots de base fija. Muy bien. Entonces, como les digo, para ser un poco más específicos con el caso de los robots móviles con ruedas, vamos a considerar nosotros una situación un poco más general, en donde pues vamos a decir nosotros que pues vamos a asumir pues, un supuesto bastante adecuado, que este robot móvil se está moviendo pues en la superficie de la Tierra o, ¿verdad?, en algún planeta. Si estuviéramos hablando, por ejemplo, de las últimas misiones que se han hecho de la NASA en Marte, ¿verdad? Algún rover que podría estar en la Luna, qué sé yo, ¿verdad? Etcétera, etcétera, ¿verdad? Entonces tenemos nosotros precisamente el globo terrestre. Muy bien. Vamos a considerar entonces que nuestro marco de referencia inercial va a ser el marco de referencia o un marco de referencia que va a estar adjunto o asociado a la Tierra. Sin embargo, este marco de referencia va a ser un marco de referencia fijo. Quiere decir que este marco de referencia se va a estar siempre moviendo junto con la Tierra, ¿verdad? Es decir, no vamos a poder nosotros medir la rotación y la traslación de la Tierra con respecto de este marco de referencia. Piensen ustedes que es un marco de cuerpo, como un body frame de los que hablábamos para el caso de los robots móviles, solo que puesto en la Tierra. Existe a veces otro marco de referencia que se utiliza, que sí se puede, en donde sí se puede describir el movimiento de la Tierra, que se llama el marco de referencia E. Pero en este caso, como no estamos haciendo nada pues que nos esté sacando de la atmósfera terrestre, no estamos haciendo ninguna tarea pues aeroespacial, no lo vamos a estar tomando en consideración, pero sí existe, ¿verdad? En caso de que ustedes pues lo vean en la literatura.
Muy bien. Este marco de referencia inercial de la Tierra, sin embargo, es demasiado grande en escala para nosotros considerarlo dentro de la aplicación. Pero van a existir ciertos sensores que nos van a dar la información en este marco de referencia. Por ejemplo, ¿verdad? Si estuviéramos hablando de un GPS, pues la constelación de así que los satélites que están brindando el servicio pues, de GPS, al final de cuentas nos van a dar la información, por ejemplo, en longitud y latitud terrestre. Entonces, ahí sí que con respecto del marco de referencia inercial de la Tierra. Entonces, nuestros robots móviles, por ejemplo, este robot diferencial, un carro, inclusive pues un dron, un submarino, un robot con patas, etcétera, etcétera, cualquier tipo de robot móvil se va a estar moviendo, pero en una pequeña porción de la superficie terrestre. Entonces digamos nosotros, por ejemplo, que pues nuestro robot móvil se va a estar desplazando al final de cuentas en un pequeño pedazo de la superficie terrestre. Entonces, este pedazo de acá va a tener asociado otro marco de referencia fijo, ¿verdad? Y este marco de referencia fijo se va a llamar el marco de referencia de navegación. Es importante hacer esta distinción, ¿verdad? Porque este es un marco de referencia local a nuestra aplicación. Y de nuevo van a haber algunos tipos de sensores que nos van a brindar información con respecto de este marco de referencia local. Vamos a asumir también de que este va a ser un marco de referencia fijo, porque va a ser y plano, porque la escala con respecto de la superficie completa de la Tierra va a ser pequeña, ¿verdad? Entonces vamos a decir pues que es básicamente un plano para poder usar nosotros coordenadas cartesianas, ¿verdad? Usar básicamente un espacio pues euclidiano para representar aquí nuestras coordenadas, y vamos a decir que es fijo, ¿verdad? Con respecto del marco de referencia de la Tierra. Esto podría ser básicamente igual, ¿verdad? Estar descrito por la longitud, latitud, altitud con respecto pues del centro de la Tierra. Bueno, nuestro robot diferencial, ¿verdad? Nuestro robot móvil entonces va a estar moviéndose adentro de este marco de referencia. Bueno, y este robot móvil va a tener también su propio pues marco de referencia. Este marco de referencia, como nosotros ya lo hemos discutido, es el marco de referencia de el cuerpo del robot, ¿verdad? Llamamos nosotros el body frame de nuestro robot. Bueno, y si queremos ser todavía un poco más específicos, ¿no? Podríamos nosotros colocarnos en la superficie del robot. Vamos, aquí estén básicamente pues unos que aquí estén las ruedas. Vamos a partir por acá. Y podríamos ver de que pues si tenemos nosotros el marco de referencia del robot por acá, podríamos tener tal vez nosotros algún sensor
Pensemos tal vez, por ejemplo, que aquí hubiese, no sé, una cámara, por ejemplo, y que esta cámara pues presente otro marco de referencia. Este marco de referencia es el marco de referencia del sensor. Muy bien. En muchas ocasiones nosotros vamos a asumir, por simplicidad, que el marco de referencia de los sensores va a ser exactamente el mismo que el marco de referencia del cuerpo del robot, por simplicidad, ¿no? Porque si no, pues sería agregar ahí otras transformaciones. La ventaja es que el marco de referencia del sensor siempre va a ser fijo, ¿verdad?, con respecto del marco del cuerpo del robot. Entonces por eso podemos hacer esas suposiciones, ¿verdad? O por lo menos decir, bueno, vamos a estar instalando el sensor suficientemente cerca de el marco de referencia del cuerpo del robot, o inclusive podemos nosotros, porque al final de cuentas el marco de referencia del cuerpo del robot lo podemos nosotros asignar de forma pues arbitraria, colocarlo tal que coincida con el marco de referencia del sensor. La idea aquí es nosotros poder identificar los distintos marcos de referencia bajo los cuales está operando, digámoslo así, nuestro robot móvil, porque nos vamos a dar cuenta que van a existir diferentes, o bueno, vamos a poder nosotros clasificar a los sensores dependiendo de con respecto de cuál marco de referencia nos dan a nosotros la información. Vamos a hacer nosotros entonces la siguiente pues clasificación para nuestros sensores. Vamos a considerar el primer tipo de sensor como los sensores propioceptivos. Estos sensores van a ser aquellos que nos brinden información del robot, o sea, van a brindar información de algunas variables o cantidades internas al robot, ¿no? El hecho de que sean internas al robot nos dice a nosotros entonces que nos están dando mediciones que van a estar dadas con respecto de algún marco de referencia que esté asociado al robot o que sea local al robot. Esto lo que implica entonces es que pueden ser o van a ser sensores que nos den a nosotros información con respecto a el marco de referencia del cuerpo del robot o el marco de referencia con respecto del sensor. ¿Claro? Para ponerles algunas ideas de qué tipos de sensores estamos hablando nosotros acá, podemos hablar, por ejemplo, de encoders. Ya vamos a hablar un poco más adelante acerca de estos, ¿verdad? Pero los encoders típicamente son sensores que nos permiten a nosotros medir desplazamiento angular, ¿no? Podemos ver también las IMUs, que en este caso pues son una combinación de acelerómetro más giroscopios más en algunos casos magnetómetros y en algunos casos, ¿verdad? Barómetro para poder encontrar la altitud.
Entonces, por ejemplo, aquí nos podemos dar cuenta pues fácilmente que un acelerómetro nos va a dar a nosotros una medición de aceleración con respecto del marco de referencia del robot, ¿verdad? O sea, va a estar midiendo los cambios. Al final de cuentas, los acelerómetros MEMS, por ejemplo, miden un cambio en la fuerza que percibe el sensor y con eso se estima un valor de la aceleración. Pero esa fuerza que se va a estar sintiendo en el sensor va a ser alguna fuerza que esté actuando sobre el robot, ¿verdad? Para los giroscopios, similar, ¿verdad? Estos giroscopios van a estar midiendo la velocidad angular, pero va a ser una velocidad angular con respecto del marco de referencia del robot. Por eso nosotros, por ejemplo, ¿se acuerdan que en el curso de Robótica 1, cuando estábamos platicando acerca de la cinemática diferencial para cuerpos rígidos, hacíamos una distinción en representar, ¿verdad?, velocidades angulares con respecto del cuerpo del robot o con respecto del inercial? Y platicábamos que era importante considerar el caso donde se consideraba con respecto del cuerpo, porque los sensores nos iban a estar dando la información en ese sentido. Entonces, la velocidad angular, por ejemplo, de un giroscopio va a ser del cuerpo con respecto del inercial, o del de navegación en este caso, pero descrito en el marco de referencia local del robot, ¿verdad? Entonces, localmente sabemos esa información, ¿verdad? Los magnetómetros, ¿verdad? En este caso, esto inclusive lo voy a quitar de acá porque este va a ser un sensor, pero del otro tipo que vamos a estar viendo. Muy bien. Podemos hablar aquí también, ¿verdad?, de algún sensor que esté midiendo tal vez la temperatura interna del robot, ¿verdad? Cámaras también, que las cámaras, bueno, digamos estas que son cantidades pues internas al robot, ¿verdad? Entonces vamos a poner aquí cualquier sensor que mida cantidades internas del robot. Muy bien. Y el otro tipo de sensores se conoce como sensores exteroceptivos. Y estos típicamente van a dar información con respecto a el marco de referencia de navegación o bien el marco de referencia inercial. ¿Qué podemos considerar nosotros acá? Van a ser, por ejemplo, GPS. Hablando, digamos, para las IMUs, podríamos colocar acá el magnetómetro, por ejemplo. También aquí los barómetros. En este caso, ¿verdad?, un magnetómetro estaría actuando como exteroceptivo porque este tipo de sensores mide cantidades que son externas al robot, ¿verdad? Básicamente cantidades que tienen que ver con el entorno del robot. Entonces un magnetómetro, por ejemplo, mide el campo magnético de la Tierra. O bueno, es un sensor de campo magnético y típicamente lo utilizamos para medir el campo magnético de la Tierra. Entonces nos da a nosotros cierta información general de la Tierra, por ejemplo, en dónde está ubicado el norte. Ese norte es un norte pues que va a ser digamos independiente al robot, sin importar cuál sea el robot. Básicamente el norte va a seguir siendo el norte. Igualmente con los barómetros, ¿verdad? Siempre y cuando estemos a cierta altitud, ¿verdad?, la medición de presión nos va a decir a nosotros una estimación de más o menos a qué altitud estamos, sin importar qué tipo de robot estemos nosotros pues considerando, ¿no?
Este tipo, digamos, de sensores podría ser inclusive también, por ejemplo, información provista por una cámara. Pues porque la cámara está viendo algo externo al robot y nos va a estar dando a nosotros, pues sí, mediciones con respecto a la cámara, pero información del entorno del robot, ¿verdad? Entonces, estos sensores van a ser cualquier que mida cantidades del entorno externo al robot. Muy bien. ¿Por qué hacemos nosotros entonces esta distinción de los sensores? Porque precisamente nos vamos a dar cuenta que va a ser imposible para nosotros en una aplicación de robótica móvil vivir solamente con uno o vivir solamente con sensores de un tipo de estos dos. Tal vez digamos la forma más fácil de entender por qué es que esto es una situación de importancia en el caso de robótica móvil, ¿verdad? Es cuando nosotros lo comparamos con un robot de base fija. Para un robot de base fija, por ejemplo, podríamos considerar nosotros que el robot posea, por ejemplo, encoders que nos permitan medir las distancias angulares o los desplazamientos angulares de cada una de las juntas, en este caso, pues revolutas del robot. Esta información, ¿verdad?, es interna al robot. Entonces nos da a nosotros información de cómo está puesta cada junta relativa a la junta anterior. Sin embargo, como el robot es de base fija, nosotros podemos convertir de forma muy sencilla esta información propioceptiva a, digámoslo así, información exteroceptiva. Es decir, si nosotros conocemos en dónde está instalado el robot con respecto del inercial, nosotros podemos utilizar solamente sensores propioceptivos para encontrar la ubicación de cualquier punto sobre el robot. Este ya no va a ser el caso para robots móviles porque, ¿verdad?, los sensores propioceptivos van a medir cantidades pues internas al robot. Pero como esas cantidades están puestas con respecto del robot, no podemos nosotros decir nada acerca del entorno del robot hasta que no tengamos información de sensores exteroceptivos. Esto va a ser, o digamos, se hace complicado porque en muchas ocasiones nosotros vamos a estar estableciendo las tareas que debe realizar un robot con respecto de algún marco de referencia fijo distinto al del cuerpo del robot. Por ejemplo, si tenemos un robot de base fija instalado en alguna planta pues, de producción, vamos a ver nosotros que pues, al momento de hacer ensamblaje o mover piezas, qué sé yo, pues esa información se va a estar dando con respecto de un punto fijo del entorno en donde está pues, instalado el robot. Igualmente, si nosotros queremos pues, hacer que este robot móvil llegue a alguna meta, esta meta, ¿verdad?, por lo general va a estar pues establecida en el marco de referencia, por ejemplo, de navegación. Va a ser una cantidad, por ejemplo, algún punto, un vector P, si lo queremos ver así, expresado, ¿verdad?, en el marco de referencia pues de navegación al final de cuentas. Entonces va a ser imposible que nosotros podamos ejecutar una tarea, digámoslo así, pues
en donde sí requiramos que el robot pues llegue a cierto punto o haga algo, ¿verdad?, en el entorno, que en muchas circunstancias, si no es que en casi todas las circunstancias así va a ser, ¿verdad?, si no tenemos información acerca del entorno. Entonces, ¿verdad?, lo complicado acá es que pues tenemos sensores propioceptivos que nos dan cierta información interna del robot, pero esa no nos da la información o esa información no está codificada en el mismo marco de referencia de la meta. Y va a ser imposible que nosotros, por ejemplo, reconstruyamos información exteroceptiva utilizando solamente información propioceptiva. Por ejemplo, agarrando el mismo caso, ¿verdad?, de los encoders que estábamos considerando pues para el robot de base fija, obviamente podemos considerar encoders en las llantas del robot. Sin embargo, estos encoders permiten o van a estar, ¿verdad?, instalados en las llantas del robot, que esas van a estar haciendo movimiento rotacional que permite que el robot se desplace en el entorno. Sin embargo, nos damos cuenta de que las mediciones del encoder, por ser angulares, nos dan a nosotros pues simplemente ángulos. Entonces, por ejemplo, va a ser complicado reconstruir información pues del ambiente solo con mediciones angulares relativas de las ruedas. Porque, por ejemplo, pues yo no sé dónde empezó el robot. Si yo no sé dónde empezó el robot y estoy teniendo solamente mediciones relativas, ¿cómo voy a saber en dónde estamos con respecto del centro de la Tierra, por ejemplo? Entonces, esta es, digamos que la mayor como diferencia que existe entre los robots de base fija, por ejemplo, y los robots de base móvil. En algunos casos, o como lo vimos en Robótica 1, por ejemplo, el modelado de robots móviles con ruedas fue mucho más simple. Inclusive el control fue mucho más simple para robots móviles con ruedas que para el caso de nuestros manipuladores. Pero aquí nos vamos a dar cuenta de que esa simplicidad resulta ser pues una complicación al momento de querer nosotros encontrar información de cómo el robot se está moviendo en su entorno por estos diferentes tipos de sensores que nosotros tenemos. Muy bien. ¿Para qué estamos mencionando entonces pues todo esto? Pues la razón es que estos diferentes tipos de sensores nos van a ayudar a nosotros a poder definir el objetivo principal del proceso de fusión de sensores. Muy bien. Entonces, la fusión de sensores básicamente nos dice a nosotros que de alguna manera vamos a utilizar múltiples sensores que nos dan información parcial ruidosa, ¿no? Entonces, la fusión de sensores es básicamente emplear una combinación de sensores que brindan información parcial, hablando digamos de incompleta, y o ruidos para encontrar una medición robusta y, si lo quieren ver así, completa. La fusión de sensores puede utilizarse, por ejemplo, ¿verdad? Si nosotros tuviésemos
múltiples sensores del mismo tipo que sabemos nosotros que están siendo ruidosos. Para ponerles un ejemplo en particular, digamos que estamos aquí en un cuarto y queremos nosotros medir, por ejemplo, temperatura. Entonces, por ejemplo, colocamos nosotros varios sensores de temperatura. Tal vez no muy sofisticados, sino que sensores, digamos, baratos. Y al ser sensores baratos, yo sé que la medición que me van a estar dando cada uno de estos sensores va a ser ruidosa. Para ponerles un ejemplo, digamos que la temperatura va a estar siendo tal vez algo así. Y pues digamos que nosotros sabemos que la medición real de temperatura fue algo así, ¿verdad? Entonces hay cierto pues ruido en estas mediciones. Y digamos que cada uno de estos sensores nos está midiendo pues algo similar. La idea entonces de hacer fusión de sensores es combinar la información de estos múltiples sensores y encontrar pues una medición más robusta de temperatura. En este caso pues algo tal vez de esta manera. Esa es la idea, digamos, de fusión de sensores. Bueno, nosotros vamos a estar utilizando fusión de sensores, pero para una tarea en específico. Ahora no vamos a estar utilizando la como que definición genérica de fusión de sensores, sino que vamos a estar utilizando nosotros fusión de sensores. Entonces emplearemos fusión de sensores para resolver el problema de localización. Bueno, el problema de localización básicamente lo que trata de resolver es dónde está el robot con respecto de un marco de referencia fijo. En muchas ocasiones este marco de referencia fijo va a ser el marco de referencia de navegación. Y la pregunta, digamos, ahora, marco de referencia fijo, vamos a estar refiriendo al marco de referencia de navegación. Y el dónde está va a ser básicamente la pose del robot, ¿verdad? Solo que la pose del robot, ¿verdad? Ya no, pues, si este es el vector de configuración del robot, ¿verdad? Nosotros con los sensores propioceptivos lo estamos midiendo con respecto al marco de referencia, pues, del robot, y lo que queremos nosotros ahora es encontrar esa pose, pero con respecto de este marco de referencia fijo de navegación. ¿En dónde va a ser entonces el uso de fusión de sensores para este problema de localización? Nuestra propuesta va a ser la siguiente. Entonces, propuesta de solución.
va a ser el filtro de Kalman extendido. ¿Cuál va a ser el uso entonces del filtro de Kalman extendido o el filtro de Kalman en este contexto, ¿verdad?, de fusión de sensores? Bueno, pues lo que vamos a estar haciendo es que recordemos que este filtro, este algoritmo, lo planteamos de una forma bien particular y era la parte de predicción y la parte de corrección. La predicción tenía que ver con o sea, qué podíamos decir nosotros del robot, pues conociendo su modelo. Y la corrección, qué podíamos decir con respecto del robot utilizando mediciones. La fusión de sensores lo que va a estar haciendo con el filtro de Kalman es que a la parte de predicción le va a colocar los sensores propioceptivos y a la parte de corrección los sensores exteroceptivos. Y la idea entonces es mezclar esa información para recobrar la pose del robot. Ese va a ser entonces básicamente el campo de juego de cómo vamos a estar utilizando nosotros el filtro de Kalman extendido para hacer fusión de sensores y resolver el problema de localización. Antes de empezar a dar detalles con respecto de esto, vale la pena darnos cuenta de que ya desde este planteamiento podemos ver nosotros la diferencia que existe entre utilizar el filtro de Kalman como un observador de estado y utilizar el filtro de Kalman como un algoritmo de fusión de sensores. Démonos cuenta que tanto para la predicción como para la corrección estamos utilizando sensores. Desde un punto de vista de sistemas de control, los sensores, ¿verdad?, son componentes que nos permiten a nosotros medir parcialmente las variables de estado. Y todos los sensores están asociados, ¿verdad?, a la ecuación de salida. Quiere decir entonces de que en un observador de estado, todos los sensores, sin importar si son propioceptivos o exteroceptivos, deberían estar asociados a la parte de corrección. Y el modelo en espacio de estados del sistema debería estar puesto en la parte de predicción. Aquí, sin embargo, en el uso del filtro de Kalman extendido como un algoritmo para fusión de sensores, estamos utilizando sensores tanto en la predicción como en la corrección. O sea que no estamos usando la dinámica del sistema, sino que lo que vamos a hacer es que vamos a proponer una dinámica, entre comillas, para los sensores propioceptivos y vamos a generar un modelo de predicción utilizando sensores propioceptivos y vamos a corregir las predicciones con esos sensores utilizando otro tipo de sensores. Entonces, digamos que con esto podemos nosotros encontrar mediciones más robustas. Puede ser que esas mediciones no nos estén dando todavía la información directamente de las variables de estado. Entonces podría darse en algún caso donde tuviésemos que utilizar el resultado del filtro de Kalman de fusión de sensores adentro de otro filtro de Kalman que va a estar siendo utilizado como un observador de estado. Entonces es importante empezar a ver esa ya distinción, porque estamos utilizando como que el mismo filtro, el mismo algoritmo, pero para cosas distintas. Y por eso es que nosotros tuvimos que desarrollar el algoritmo del filtro de Kalman, el filtro Kalman extendido, de esta forma de predictor-corrector. A diferencia de como lo hicimos, por ejemplo, para el filtro de Kalman normal en el curso de Control 2, que no tenía esa distinción de predicción y corrección, así como partes por separado. Muy bien. Muy bien, entonces vamos a
empezar a platicar un poco acerca de pues cómo hacer esto. Bueno, entonces como recordamos nosotros, pues la pose está compuesta pues de posición más orientación, ¿verdad? Entonces vamos a utilizar diferentes, o tenemos bastantes opciones de sensores para poder hacer esto. Para el caso de, digamos, nuestros robots móviles con ruedas, una forma efectiva de poder estimar la posición y orientación utilizando, o bueno, planteo una forma, digamos que efectiva de poder hacer predicciones acerca de la posición y orientación utilizando sensores propioceptivos es mediante lo que se llama odometría. La odometría es, pues, básicamente una forma de utilizar mediciones relativas para poder estimar hasta cierto punto, con cierto error, mediciones absolutas, entre comillas, ¿no? O sea, parcialmente vamos a poder nosotros reconstruir información absoluta utilizando este tipo de, pues utilizando odometría, ¿no? Bueno, entonces, posición más orientación. Entonces consideremos algunas soluciones populares para robots móviles con ruedas. Muy bien. Vamos a ver localización propioceptiva empleando dead reckoning con odometría basada en encoders incrementales. Bueno, entonces esa es la primera, como que lo primero que vamos a estar viendo así ya puntual en la lección de esta semana. Entonces aquí hay bastantes palabritas, ¿verdad? Que creo que vale la pena que nosotros especifiquemos. Bueno, primero tenemos nosotros la definición de odometría. La odometría se define como emplear mediciones de movimiento para estimar posición y orientación.
cosa. Segundo, Dead Reckoning. Dead Reckoning se conoce como también integración de recorrido. Y básicamente nos dice que emplea una medición previa de la ubicación del robot con estimados de velocidad para estimar la posición actual del robot. Y finalmente, encoders incrementales, que los encoders incrementales son un tipo de sensor que mide el desplazamiento angular. Los encoders, tal vez algunos de ustedes ya los han utilizado. Ahorita tal vez en los proyectos de graduación o en cursos previos. Y aunque no los hayamos utilizado, ya han estado pues implícitos en varias de las cosas que hemos hablado pues en robótica. Por ejemplo, ¿verdad? Cuando hablábamos de manipuladores robóticos, pues cada una de las juntas del robot tiene un controlador que permite pues poder setear el ángulo de cada uno de los parámetros de la configuración a cierto valor deseado. La forma en que nosotros podemos medir a cuál ángulo está puesto cada una de estas juntas es mediante un encoder. Por ejemplo, si ustedes agarran un servomotor y lo abren, se van a dar cuenta de que internamente el eje del motor está acoplado a un potenciómetro típicamente, ¿no? Entonces ese potenciómetro está siendo empleado como un encoder, porque pues nos va a estar dando cierto voltaje relativo a la posición del eje del motor. Entonces los encoders son una forma pues simple de poder estimar desplazamiento angular. Existen encoders absolutos que nos dan a nosotros una medición ahí sí que absoluta, pues siempre con respecto a alguna posición fija, ¿verdad? Nos dan una posición angular absoluta. Que sin importar entonces dónde inicie el encoder, nunca va a perder su valor cero, si lo queremos ver así. Por otro lado, los encoders incrementales no tienen un cero, sino que van incrementando o decrementando la posición angular o el desplazamiento angular con respecto de la posición en donde iniciar. Entonces, si por ejemplo, para esta vez que estamos utilizando el robot, los encoders en las ruedas empezaron cada uno a 30 grados, esos 30 grados son el nuevo cero de los encoders para esta corrida, digámoslo así. Si a la siguiente corrida empezaron en 50 grados, esos 50 grados son el cero del robot para la siguiente corrida. Obviamente las mediciones, por ejemplo, de velocidad y aceleración angular que hagamos con esos encoders van a ser absolutas, ¿verdad? En el sentido de que ese sesgo, ese bias, se lo quitamos al derivar la posición. Pero no vamos a poder nosotros encontrar una posición, digamos que absoluta, porque siempre va a ser relativo al valor en donde iniciaron los encoders. Entonces, esos son los encoders incrementales, los que no saben cuál es su cero, sino que toman el cero como el valor en donde iniciaron, básicamente. Existen varios tipos de encoders. Casi todos los encoders de igual forma, ¿verdad? Se van a estar acoplando digamos, este es un motor. Digamos, el motor está aquí internamente y pues aquí está tal vez una caja reductora.
Típicamente los encoders los vamos a estar colocando nosotros en el eje del motor, porque el eje del motor, casi siempre en una caja con reducción, ¿verdad? La salida de la caja va a ser más lenta, ¿verdad? Con menor velocidad que el eje del motor, porque lo que queremos ganar es torque. Entonces el eje del motor se va a estar moviendo pues mucho más rápido. Esto, la ventaja es que nos va a permitir a nosotros tener mediciones más finas con los encoders, porque vamos a dar varias revoluciones en el eje pequeño en el eje del motor con respecto del eje de la salida de la transmisión. Entonces colocamos nosotros aquí el encoder. Típicamente el encoder va a ser un disco, ¿verdad? Y ese disco, dependiendo del tipo de encoder, ya sea va a tener ranuras físicas. Por ejemplo, si fuera un encoder óptico, ¿verdad? Estos encoders ópticos tienen ranuras. Entonces se utiliza un fotodiodo como un fototransistor, ¿verdad? Entonces precisamente digamos que el fotodiodo lanza, digamos, un haz de luz, y el fototransistor detecta cuándo es que pasa la luz y cuándo es que no pasa la luz, ¿verdad? Esos son los encoders, por ejemplo, ópticos. Los encoders tal vez que son más populares para el caso de motores son los encoders magnéticos, en donde el disco lo que va a tener es que tiene básicamente imanes, ¿verdad? O polos de imanes. Por ejemplo, digamos, aquí tenemos un norte y un sur, y se le van a colocar sensores de efecto Hall, o sea, sensores que están midiendo básicamente la cantidad de campo magnético, ¿verdad? Sensores de campo magnético. Entonces lo que va a ocurrir es de que conforme vayan pasando los polos de este imán en los sensores de efecto Hall, ¿verdad?, se van a estar generando señales cuadradas. Entonces, por ejemplo, aquí cada vez que detecte el imán, vamos a ver esto aquí, después no lo detecta, luego lo detecta, etcétera, etcétera. Igualmente para ¿verdad? Entonces también no detecta el imán, si lo detecta, no lo detecta, ¿verdad?, etcétera, etcétera. Y la ventaja es que con estas señales cuadradas, nosotros vamos a poder medir bastantes tipos de cantidades. Por ejemplo, el desfase que existe entre un flanco de la señal de arriba, por ejemplo, y la señal de abajo, lo podemos utilizar nosotros para tener un estimado, por ejemplo, de la velocidad, ¿no? O inclusive, ¿verdad?, podemos también tener nosotros un estimado de la velocidad viendo cuál es el tiempo que existe entre flanco y flanco. Entonces ahí tenemos un estimado de la velocidad angular del motor. Si nosotros, por ejemplo, empezamos a contar el número de flancos que estamos viendo, vamos a tener también un estimado de la posición. Porque, por ejemplo, yo sé que si tenemos pues solamente dos imanes, entonces cuando yo detecte a los dos imanes, yo ya di una revolución. En muchos casos lo que se tienen son a veces hasta 8 polos de imanes, entonces se miden, por ejemplo, 8 flancos por revolución. Otra ventaja que tenemos también es de que el desfase como tal, ¿verdad?, si es un desfase positivo, si es un desfase negativo, vamos a tener también una idea de si el motor está girando en sentido horario o en sentido antihorario. Entonces estos encoders dan ahí sí que bastante información con respecto del desplazamiento angular de un motor.
En el caso de nuestros robots móviles con ruedas, vamos a estar colocando encoders en cada una de las llantas del robot, ¿verdad? Y lo que vamos a ver es cómo es que nosotros podemos estar utilizando estas mediciones en las llantas para poder ir reconstruyendo más o menos una como pose relativa con respecto de la pose inicial en donde pues ahí sí que empezó a funcionar el robot. Bueno, otra cosa interesante acá de mencionar es vamos a ver que, por ejemplo, la razón por la cual nosotros estamos colocando el encoder en el eje del motor es que el factor de reducción que tenemos en la caja reductora nos va a apoyar a incrementar el número de flancos por revolución. Ya lo vamos a hacer un poco más evidente adelante, pero digamos que nos va a ayudar porque si bien, por ejemplo, podemos tener 8 polos en este disco y estar detectando pues 8 flancos por revolución, eso nos estaría dando una precisión muy limitada, ¿verdad? O sea, podría básicamente dividir 360 dentro de 8. Sin embargo, si tenemos nosotros una reducción de engranajes, esto implica que el eje pequeño o el eje sin reducción del motor va a girar múltiples veces con respecto al eje de salida de la reducción. Entonces, para ponerles un ejemplo, ¿verdad? Si tuviésemos nosotros 8 polos, estaríamos diciendo de que este encoder mide 8, al medir 8 flancos, sabemos que hay una revolución. Pero si ese encoder se coloca en el eje de un motor que tiene una reducción de engranajes de 8 a 1, por ejemplo, en velocidad, vamos a ver de que ese factor de 8 se va a multiplicar por el número de flancos que vamos a estar midiendo por revolución, porque quiere decir de que a 8 revoluciones del eje sin reducción se da una revolución del eje con reducción. Entonces realmente tendríamos nosotros por revolución 64 flancos. Entonces 64 flancos obviamente va a ser mucho más preciso que solamente 8 flancos por revolución. Entonces las cajas reductoras también nos van a estar ayudando a obtener mediciones más exactas de pues cantidades angulares de los motores. Muy bien. Bueno, entonces, ¿cómo vamos a estar haciendo nosotros? ¿Cómo vamos a utilizar la información esta de los encoders en las llantas de un robot móvil? Pues para poder estimar la pose de este robot móvil. Entonces, si yo tengo un robot móvil, pues en esta posición de acá, y luego, digamos, después de cierto movimiento, el robot viene y se mueve pues para esta posición de acá. Nos vamos a dar cuenta de lo siguiente. Vamos a ver que cada una de estas ruedas ejecuta arcos, ¿verdad? Y esos arcos se repiten también en el centro del robot. Vamos a ponerle nombres a esos arcos. Este va a ser el arco derecho, el arco izquierdo y el arco central. Bueno, sabemos nosotros que estos arcos, ¿verdad?, los podemos nosotros calcular utilizando ahí sí que la fórmula para arcos en círculos. Es decir, si yo conozco cuál es el radio del círculo
y si conocemos cuánto es el ángulo que nos estamos moviendo, podemos encontrar la longitud de ese arco. Bueno, entonces, por ejemplo, para el arco izquierdo vamos a decir nosotros pues que va a ser R teta L, ¿verdad? O sea, el radio por pues teta L. Entonces, yo sé que pues nuestro radio al final de cuentas vamos a estar hablando nosotros de el radio de la rueda, ¿verdad? O sea, si nosotros agarramos la rueda, ¿verdad? Básicamente este sería pues el radio de la rueda. Entonces yo sé que este arco DL, ¿verdad? Es básicamente como que si nosotros estuviéramos desenrollando la rueda. Ahora estamos nosotros como que desenrollando la rueda. Y ese arco que estamos en donde nos estamos desplazando, pues tiene longitud de L, en este caso de acá. Muy bien. Bueno, ¿cuál va a ser entonces el ángulo? Bueno, el ángulo va a ser básicamente en donde utilicemos nosotros la medición de los encoders. Por ejemplo, si yo sé que mi encoder presenta cierto número de flancos, o yo puedo medir cierto número de flancos por revolución, por ejemplo, ¿verdad? Si yo tuviese 100 flancos por revolución, entonces digamos que yo estoy midiendo 50 flancos, entonces yo sé que en 50 flancos llevo media revolución. Bueno, media revolución, si ustedes se dan cuenta, son pi radianes. Entonces esa como que tasa que tenemos nosotros entre el número de flancos que estoy midiendo dividido el número de flancos por revolución me da a mí un porcentaje de qué tanto en radianes, ¿verdad? O en revoluciones he recorrido, digámoslo así, de la revolución actual. Entonces yo puedo utilizar eso pues y multiplicarlo por 2pi para encontrar en radianes cuántos ángulos, ¿verdad? Cuánto en ángulos se ha desplazado pues la llanta. Entonces la forma en que lo vamos a hacer va a ser la siguiente. Vamos a estar multiplicando, ¿verdad? Pues R por (2pi) que multiplica a delta tic L sobre N. Entonces, dl en total va a ser 2pi por R delta tic L sobre N. ¿Qué es cada una de estas cantidades? Pues N es el número de tics, digámoslo, flancos por revolución, tomando en cuenta la reducción de la caja. Entonces, por ejemplo, lo que les había colocado, ¿verdad? Tenemos un encoder de 8 tics por revolución. Con una caja de 8:1 de reducción. Entonces N estaría siendo igual a 64 tics por revolución del eje de salida
de la caja, básicamente. Y luego tenemos nosotros la parte de delta tick, en este caso delta tick pues L, pero en general delta tick va a ser igual a tick de K menos tick de K menos 1. Bueno, vamos a hacer tal vez esto un poco más fácil de delta tick igual tick de K menos tick de K menos 1. Esto ya tiene que ver con la implementación, porque por ejemplo van a tener ustedes esto en un microcontrolador probablemente, entonces se van a estar midiendo cuántas ticks, ¿verdad? Cuántos flancos han ocurrido desde la última medida. Entonces la última medición es tick de K-1, es decir, cuántos flancos llevamos contados, y el tick de K es cuántos flancos contamos en el instante actual. Entonces si yo resto los flancos que conté en el instante actual menos los que ya traía contados, me da a mí cuántos flancos nuevos conté desde la última vez que muestré al encoder. Entonces esa diferencia me dice que tanto he avanzado en número de ticks. Entonces esa diferencia en ticks yo la convierto en porcentaje, digámoslo así, o en revoluciones, al dividirlo dentro del número total de ticks por revolución. Entonces me da cuántas revoluciones llevamos. O sea, o cuántas revoluciones llevamos con respecto de la última vez que se midieron las revoluciones. Y luego al multiplicarlo por 2πr obtenemos cuántos metros, básicamente, ¿verdad? Cuánta distancia se midió desde la última vez que se midió la distancia. Básicamente eso es lo que estamos diciendo acá. Bueno, para el caso de dr ocurre exactamente lo mismo, ¿verdad? R por teta r, y esto va a ser 2πr delta tick r sobre n. Vamos a ver que el arco del centro del cuerpo va a ser dr más dl sobre 2. Y vamos a llamar a esto delta rho, ¿verdad? Delta rho. Muy bien. Adicionalmente, vamos a... bueno, digamos que esto vamos a ver, lo estamos definiendo. Esto de aquí es básicamente la distancia recorrida por el centro del robot desde la última medición. También tenemos otra cantidad que le vamos a llamar nosotros delta teta, y esto va a ser de r menos de l sobre l, y este va a ser el ángulo recorrido, digamos que también por el robot desde la última medición. Muy bien. Si conocemos tanto, ¿verdad?, delta rho como delta teta y delta t, podemos
propagar el estado del robot de la siguiente forma. ¿A qué me estoy refiriendo con esto? Bueno, en cada una de las, cada vez que estamos midiendo nosotros los encoders, nosotros podemos encontrar cuánto cambió básicamente el centro del robot en distancia recorrida lineal, digámoslo así, y en distancia o en ángulo recorrido. Si nosotros recordamos la pose o la configuración o la pose del robot puesta en un vector de configuración, está dada por X, Y y teta, ¿verdad? Era lo que usábamos para el modelo uniciclo y para el robot diferencial. Esta cantidad nos interesa a nosotros medirla en el marco de referencia de navegación, porque si queremos que el robot llegue a cierta meta va a ser con respecto al marco de navegación, ¿verdad? No, por ejemplo, a el marco del robot, no tiene sentido, ¿verdad? Entonces, en el marco de navegación nosotros queremos expresar la configuración del robot, X, Y y teta, ¿verdad? Si nosotros conocemos cómo está cambiando X y Y, que sería la distancia lineal, y sabemos cuánto está cambiando el ángulo en un instante de tiempo, que es precisamente lo que estamos diciendo acá, sabemos cómo cambia la distancia, ¿verdad? Al final de cuentas, pues aquí este valor de ρ es simplemente agarrar esto pues en coordenadas polares, ¿verdad? Entonces, si sabemos nosotros cómo cambia este ρ y cómo cambia teta, podemos nosotros propagar el estado del robot o propagar la configuración del robot utilizando lo que se va a llamar el modelo de odometría. Esto nos va a decir a nosotros que el estado del robot en el tiempo K+1 va a ser igual al estado anterior del robot más lo siguiente: delta ρ coseno de teta, delta ρ seno de teta y delta teta, básicamente. Esto va a ser igual a, si nosotros estamos representando a este vector, para hacer así que, para facilitar un poco la notación ya al momento de querer pasar esto a código, esto va a ser xi1, xi2 y xi3. Entonces aquí estaríamos hablando nosotros ya de lo siguiente: delta ρ coseno de xi3, k, delta ρ seno de xi3, k y delta teta. Estoy usando esta notación para que ya se vea un poco más claro al momento de querer programar esto, ¿verdad? Bueno, al momento de querer programar esto. Pero realmente, pues eso es simplemente pues el xi3 es el ángulo, al final de cuentas, del robot. Digamos que el ángulo actual del robot. Entonces, eso tiene sentido. Lo que estamos haciendo es que estamos agarrando la pose anterior que teníamos del robot y le estamos aumentando básicamente los deltas. No, básicamente pues los deltas. Eso quiero ver. Esto es esto de acá. ¿Vale? Muy bien. Aquí, sin embargo, hace falta que nosotros
consideremos un factor importante. Y es precisamente la razón por la cual nosotros vamos a necesitar la fusión de sensores. Si esto funcionara perfectamente, démonos cuenta de que con esto podríamos nosotros encontrar perfectamente la pose de nuestro robot, siempre y cuando conociéramos cuál es la pose inicial, con respecto, por ejemplo, del de navegación. Si yo sé que el robot está empezando en el 000, entonces yo puedo utilizar odometría y encontrar pues la posición y orientación absoluta del robot con respecto al de navegación. Pero obviamente este no va a ser el caso. Entonces, ¿qué es lo que va a estar ocurriendo? Bueno, pensemos nosotros lo siguiente. ¿Qué pasaría si nuestro robot se está moviendo en un entorno más o menos de esta forma? Bueno, el marco de referencia de navegación estaría pues por acá. Y el robot pues se empieza a mover. Entonces primero estamos como por acá. Luego estamos como por acá. Luego estamos pues como por acá. Y así nos vamos. Bueno. La odometría va a estar tomando en consideración toda la superficie de el entorno. Entonces, nos vamos a dar cuenta de que cuando nosotros lleguemos a esta posición de acá, la posición que nos dé la odometría va a ser mucho más grande que la posición real con respecto del marco de referencia de navegación, por las irregularidades del camino. Es más, en algunas situaciones podríamos tener también nosotros que, por ejemplo, estamos aquí con el robot y este robot, pues una de las llantas se queda como que trabada en un agujero y la otra llanta sí pasa bien. Entonces, ¿qué pasa con la llanta que se quedó trabada pues en el agujero? Esta llanta va a estar girando mucho más que la izquierda. Entonces, ¿qué es lo que va a ver la odometría? Como que si esta llanta se estuvo moviendo mucho más y va a pensar que entonces el robot estuvo girando hacia la izquierda. Entonces, digamos que la odometría asume en este caso que el entorno del robot móvil es completamente plano. Obviamente este no va a ser el caso en una situación real, entonces tenemos que ver cómo nosotros tomamos en consideración esas como que imperfecciones, ¿verdad? Obviamente este es un supuesto que no se cumplirá. Entonces, ¿qué hacemos para que esto sea realista? Y casi siempre en todas las circunstancias en donde nos preguntemos esto, o sea, ¿qué hacemos para que esto sea más realista? La solución va a ser ruido, ¿verdad? Vamos a añadirle ruido. En muchas ocasiones no vamos a añadir tal vez el ruido que va a hacer, porque puede ser que sea desconocido, sino que vamos a asumir, ¿verdad?, algún ruido con el que sí podemos tratar. Como vamos a estar trabajando bajo la perspectiva del filtro de Kalman, vamos a estar asumiendo de cajón que el ruido que vamos a estar utilizando va a ser ruido blanco no correlacionado, ¿verdad? Básicamente ruido gaussiano.
Entonces, en este caso, vamos a nosotros hacer lo siguiente. Tanto a nuestro delta rho como a nuestro delta teta le vamos a estar añadiendo ruido, ¿verdad? W rho, W teta. Y vamos a decir que este ruido, ¿verdad? W rho, W teta, van a pertenecer a una distribución normal de media cero y en este caso desviación estándar sigma W rho y sigma W teta. Bueno, quiere decir entonces de que vamos a estar modelando esos posibles errores por el drift, ¿verdad? Por irregulares en el camino mediante ruido gaussiano. Entonces, nuestro modelo de odometría, tomando en consideración estas imperfecciones en el camino, nos va a quedar a nosotros igual a lo siguiente: K más 1 igual a K más delta rho más W rho coseno de psi3 de K, delta rho más W rho seno 3, K y delta teta más W teta. Bueno, si queremos combinar todo esto en una única función, tendríamos nosotros básicamente Xi1, K más delta rho W rho coseno Xi3, K Xi2, K más delta rho W rho seno y 3, K más delta teta más W teta. ¿Por qué lo colocamos de esta forma? Porque resulta que esto de aquí básicamente es X de K más 1 y esto de acá es F de XK U de K W de K, en donde vamos a estar diciendo nosotros pues que U de K, vamos a hacer más evidente esto, X de K es simplemente Xi de K, U de K vamos a decir que es delta rho delta teta y W de K estamos diciendo que es W rho W de teta. Básicamente eso es lo que estamos diciendo acá. Este entonces va a ser el modelo de odometría, ¿verdad? Lo que es X de K más 1 igual a F de XK U de K, y esto directamente se va a ir a la predicción en un filtro de Kalman extendido. Entonces ahí ya tenemos, digamos que la primera parte de nuestro algoritmo de fusión de sensores. Estamos utilizando sensores propioceptivos, o sea, encoders, para hacer la predicción.
Pero para la predicción necesitamos nosotros un modelo, ¿verdad? Porque eso nos dice el filtro de Kalman extendido. Entonces aquí lo que estamos haciendo es que estamos construyendo este modelo de odometría. Démonos cuenta que este modelo de odometría se parece un poco al modelo uniciclo, pero no es el modelo uniciclo, ¿verdad? El modelo uniciclo es el modelo del robot que utilizamos para hacer control. Este modelo, sin embargo, de odometría lo estamos utilizando para recobrar la pose del robot utilizando mediciones de encoders, ¿no? Entonces son cosas diferentes, ¿no? Este es un modelo que nosotros lo estamos generando, pues es un modelo virtual al final de cuentas del sensor, porque si ustedes se dan cuenta aquí estamos diciendo que la entrada es este delta rho y este delta teta, pero realmente no son entradas como tal, sino que los estamos utilizando como entradas para poder nosotros plantear esto bajo la perspectiva pues de el filtro de Kalman extendido. Muy bien. Entonces, aquí ya tenemos nosotros un ejemplo de corrección, perdón, un ejemplo de predicción. Bueno, lo que nos hace falta entonces es poder hacer la corrección. Hay otras formas de hacer predicción. Por ejemplo, podemos hacer también dead reckoning utilizando un acelerómetro y un giroscopio. Inclusive eso está cabalmente en el documento de referencia, ¿verdad? Eso se puede utilizar no solamente pues para robots móviles con ruedas, sino que también para cuadracópteros y por ejemplo para submarinos, qué sé yo. Pero eso sí es un poco más extenso, entonces no lo vamos a estar tratando pues en la lección de esta semana. Pero sí está puesto ahí, ¿verdad? Para que lo puedan ustedes verificar. Entonces, lo que nos hace falta ahora pues es corrección. Ahora ya tenemos nosotros la parte de predicción. Ya tenemos la predicción. Falta la corrección. Muy bien. Entonces, vamos a ver una opción popular para esto en aplicaciones en la intemperie. Es un GPS. Bueno, entonces, corrección. De posición. También se puede corregir la velocidad y la aceleración, aunque en este caso nos va a interesar solo la posición. Entonces, corrección de posición empleando un GPS en espacios abiertos. Bueno, el GPS, ¿verdad? Es un sistema de navegación inercial que utiliza, digamos, se le llaman beacons, ¿verdad? O guías, que en este caso se dan mediante la triangulación de un dispositivo capaz de comunicarse con los satélites de GPS, ¿verdad? La comunicación se mide cuál es el tiempo de vuelo y basado en eso y la posición de los satélites, pues se logra determinar cuál es la posición del módulo GPS que se está utilizando. La forma tradicional del GPS es precisamente un sensor que tiene que estar en la intemperie y tiene que ver pues por lo menos a un número determinado de satélites para poder estimar su posición, velocidad, aceleración, etcétera, etcétera, ¿verdad? Mediante pues la comunicación con estos satélites.
Antes de, ya no me acuerdo qué año fue, pero fue por los 2000. Antes de los 2000, el GPS era una tecnología que se encontraba bastante limitada para la población civil, ¿verdad? Porque ahí sí que el ejército estadounidense, que son los que mantienen pues, el GPS, tenía limitada la precisión, ¿verdad? Del GPS para aplicaciones civiles, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, para aplicaciones civiles se tenía un rango de error bien grande, mientras que pues para aplicaciones militares esa precisión era mucho más, es decir, que las tolerancias eran mucho más cerradas, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, lo que ocurre ahí es que pues tenemos aquí el dispositivo pues GPS. La idea pues es aquí que tiene que poder ver a varios satélites. Por eso es que tiene que estar en la intemperie, ¿verdad? Y se hace pues una triangulación, ¿verdad? Utilizando ahí sí que el time of flight de la señal con respecto de pues hay varios satélites. Si no estoy mal, creo que se tienen que ver 3 satélites al mismo tiempo para que la medición sea certera. Lo que ocurre, sin embargo, es de que esta medición siempre va a tener cierta especificación de tolerancia, ¿verdad? Para las aplicaciones como normales, lo que ocurre aquí es que aunque el GPS pues para un objeto estático sea bastante bueno, creo yo que las tolerancias estarán tal vez no sé, tal vez algunos centímetros, qué sé yo. El problema es que para los objetos que se están moviendo necesitaríamos poder nosotros muestrear muy rápidamente las señales o la información del GPS para poder ir haciendo pues predicciones adecuadas. Entonces, como la comunicación con los GPS es por lo general bastante lenta, lo que ocurre es que las mediciones empiezan a aparecer en una falda, ¿no? En donde la media, digamos que es la posición real y la velocidad real del sensor GPS, pero puede llegar a tener desviaciones estándar bastante grandes. Por ejemplo, algunos podrían ser tal vez de unos 3 a 5 metros. Entonces, si ustedes se dan cuenta, es un sensor que es bastante exacto porque la media sí coincide con la medición real, pero poco preciso porque se da una falda muy grande de medición. Algunas propuestas para esto, ¿verdad? Es que si el robot móvil o el dispositivo, ¿verdad? El sensor GPS no se está moviendo mucho, hablando en distancias, ¿verdad? O sea, no se mueve en una distancia pues muy grande, se pueden colocar beacons fijos, ¿verdad? Para GPS. Entonces, estos sí van a tener siempre, digámoslo así, como que una posición fija con respecto de los satélites. Entonces, se puede utilizar esa información fija para poder corregir la información de el sensor GPS. Bueno, lo que vamos a hacer nosotros, sin embargo, es combinar estas desventajas, digámoslo así, del GPS con las ventajas que nos da la odometría, porque la odometría va a ser bastante rápida, la vamos a poder estar muestreando pues bastante rápido. El GPS se va a muestrear lento, pero nos va a dar mediciones exactas, aunque poco precisas. Los encoders nos van a permitir medir bastante rápido y nos va a dar mediciones precisas de velocidad, más no de posición, ¿verdad? Entonces, la idea pues es combinar esta información. Vamos a ver nosotros que el modelo de medición del GPS va a ser bastante sencillo y es lo siguiente.
Muy bien. Este es el modelo de medición, donde básicamente pues tenemos nosotros que esta es la configuración. O la posición. Esta es la velocidad. Y esta es la aceleración. Vamos a ver que este VK es simplemente ruido blanco no correlacionado con media cero y matriz de covarianza QB. Y esto se mide en el datasheet. Por ejemplo, precisamente sería este de 3 a 5 metros que les estaría diciendo acá para el caso de la posición. Puede ser que sea, no sé, un par de metros sobre segundo para la velocidad, etcétera, etcétera. Bueno, en nuestro caso particular, ejemplo particular del robot diferencial, tenemos que nuestro modelo de medición sería Y de K. Tendríamos nosotros aquí tendríamos X y Y. Y pongámoslo aquí con respecto de el inercial o inclusive con respecto del de navegación, si nosotros, o sea, conociendo la transformación del de navegación con respecto del inercial, ¿verdad? Tendríamos nosotros esto de acá más B de K igual en el de navegación. Y en este caso pues estaríamos utilizando un B de K que fuera de esta forma: Bx, By. O visto de otra forma, de navegación, coma K, Xi2, K, más B de X, B de Y. Y esto de aquí estaría correspondiendo a el modelo de medición. Obviamente pues esto es Y de K, esto estaría siendo H de K de X de K, y esto de acá pues B de K. Entonces tenemos Y de K igual a H de X de K más B de K, que va a si digamos la odometría bien la predicción en un filtro de Kalman, aquí tenemos nosotros a la corrección en un filtro de Kalman extendido. Entonces, con eso estamos nosotros básicamente utilizando lo mejor de los dos mundos. Tenemos la parte propioceptiva que es rápida, ¿verdad? La podemos mostrar bastante rápido y nos da información pues decente de la pose del robot. Y tenemos la parte del GPS que nos da información exacta pero no precisa y muy lenta. Y la idea es pues combinar ambos tipos de mediciones. O sea, nos están dando la misma información, nos están dando la pose al final de cuentas del robot. En el caso del GPS pues nos está dando pues la posición, ¿verdad? La odometría nos da la posición y la orientación. Para la orientación, para corregir la orientación podríamos utilizar un magnetómetro, ¿verdad? Para poder utilizarlo como una brújula, ¿verdad? Eso pueden revisarlo también en el documento. Pueden utilizar el magnetómetro para tener una estimación ahí sí que de la orientación del robot. Pero la idea es esta, ¿verdad? Combinar la información de distintos tipos de sensores
¿verdad? Para el caso de localización casi siempre es sensores propioceptivos con exteroceptivos. Dentro de un filtro de Kalman extendido o un filtro de Kalman, dependiendo de cómo sea la dinámica de los modelos. En este caso, como quedó un modelo no lineal para la odometría, pues es un filtro de Kalman extendido. Pero teniendo esto, ya nosotros podemos entonces combinar la información y visualizar cómo es que la combinación de los sensores va a ser mejor que solo los sensores por sí solos. Les quiero mostrar en MATLAB una simulación rápida de esto, y esto es básicamente lo que ustedes van a estar trabajando en el laboratorio número 7. En este caso de acá tenemos nosotros un robot móvil diferencial, en este caso pues representado mediante un modelo uniciclo que está haciendo una maniobra pues sencilla, ¿verdad? Está girando básicamente. Y este robot pues está equipado con encoders incrementales en sus ruedas y con un GPS. La idea es pues utilizando odometría y utilizando la información del GPS lograr reconstruir la trayectoria de este robot. Entonces, digamos que las mediciones que nos dan los sensores son estas, ¿verdad? Por ejemplo, si le hacemos un zoom aquí a los encoders, nos vamos a dar cuenta de que precisamente son cantidades ahí pues discretizadas y con cierta cantidad de ruido. Y donde más se ve el ruido va a ser en el GPS, ¿verdad? En el GPS precisamente vamos a estar teniendo nosotros mediciones que están, en este caso creo que son con más y menos 1 metro de ¿cómo se llama? De desviación estándar, lo cual es un montón. Piensen ustedes que es un robot que se está moviendo, o sea, tal vez algunos centímetros por segundo, ¿verdad? O menos de 1 metro por segundo, qué sé yo. Entonces, un error de 1 metro es bastante elevado. Pero al momento de nosotros utilizar el filtro de Kalman extendido, vamos a lograr eliminar bastante del ruido que nos está brindando pues el GPS. En este caso nos estamos dando cuenta, ¿verdad?, que las líneas en morado y en amarillo son las mediciones luego del filtro de Kalman. Entonces se le reduce significativamente el ruido a comparación a las mediciones originales del GPS. Aquí inclusive se hace una comparación de las variables de estado, donde nos damos cuenta que en efecto el X y el Y reales son bastante cercanos a lo que nos está dando el filtro de Kalman extendido. Vamos a ver que para la orientación sí hay cierta divergencia, porque aquí estamos utilizando solamente un GPS para hacer corrección de posición, más no corrección de orientación. Y eso es lo que van a estar trabajando en el laboratorio. Muy bien.